Hola, muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo tutorial sobre las herramientas que desarrollamos en el proyecto Perfect Life. En este proyecto participamos instituciones y empresas de 3 países distintos de la Unión Europea: Francia, España e Italia. Mediante este proyecto, financiado por la Unión Europea, pretendemos demostrar que es posible reducir la contaminación producida por la deriva de los tratamientos fitosanitarios mediante herramientas de cálculo de la dosis y reducción de la deriva. En esta ocasión os traemos el programa Dosaviña. Dosaviña es una aplicación informática desarrollada por la Unidad de Mecanización Agraria de la Universitat Politécnica de Cataluña. El objetivo fundamental de esta aplicación es recomendar el volumen de caldo óptimo en tratamientos fitosanitarios para viña en espaldera. La aplicación está basada en una adaptación del método Live Wall Area y su objetivo fundamental es la reducción del uso de fitosanitarios de acuerdo con la estrategia europea de la granja a la mesa. Podrás encontrar Dosaviña tanto en la página web del proyecto Perfect Life como en la siguiente web, dosavina.upc.edu. También podrás descargarla para los dispositivos móviles tanto de Android como de iOS. En la primera pantalla de esta versión de Dosaviña se pueden seleccionar dos opciones: cálculo de volumen óptimo de caldo, que dependerá de las características de la vegetación y del tipo de pulverizador, o calibración del equipo, que nos permitirá determinar el tipo de boquilla y su presión de trabajo acorde a los parámetros del tratamiento. Cuando seleccionamos la opción cálculo del volumen óptimo, primero se introduce la altura y la anchura media de la plantación. Debemos de realizar medidas en diferentes lugares de la parcela para calcular esa media. También introducimos la distancia entre hileras. A continuación, seleccionaremos la densidad de la vegetación en el momento del tratamiento, pudiendo oscilar entre muy poco denso, denso y muy denso. Al seleccionar la densidad, podemos ver que en el lateral se despliega una breve explicación aclarando el significado de cada tipo de densidad. Dosaviña permite introducir la dosis del producto fitosanitario que se utilizará en el tratamiento. La dosis se puede introducir en concentración o en dosis por hectárea. El programa también permite introducir de forma opcional la dosis máxima de producto autorizada según registro. A continuación, se debe seleccionar el tipo de pulverizador. Este juega un papel clave en la eficiencia de la distribución del producto. En esta versión de Dosaviña podemos seleccionar entre 3 tipos: atomizador convencional, pulverizador hidroneumático con salidas individuales o un pulverizador multifila. Igualmente, al seleccionar el tipo de pulverizador se despliega un texto con una explicación sobre cada máquina. Seguidamente se introduce la capacidad del depósito o, en su defecto, la cantidad de agua que vamos a utilizar durante el tratamiento, todo ello expresado en litros. Una vez llegado a este punto, le volvemos a dar a siguiente y obtenemos los resultados con el volumen de aplicación recomendado, la dosis de producto a utilizar y la cantidad de producto que se debe añadir al depósito del pulverizador. En este punto podemos finalizar e imprimir el resultado o irnos a la aplicación de calibración del equipo. En el primer paso de la calibración del equipo tenemos que introducir el número de hileras tratadas a la vez y la velocidad de avance. Cuando se accede a la calibración del equipo desde la pantalla de inicio, los parámetros volumen de aplicación y distancia entre hileras tienen que introducirse manualmente. El siguiente paso es seleccionar el número de boquillas que se va a utilizar en el pulverizador. El programa permite seleccionar entre dos opciones, dependiendo si utilizaremos todas las boquillas, recomendación, o si tenemos boquillas de diferente tamaño, introducción manual. En el caso de recomendación se introduce el número de boquillas y este siempre será un número par, ofreciendo el programa diferentes opciones, dependiendo del caudal nominal de la boquilla, la presión de trabajo y el tamaño de las gotas. Una vez todo está seleccionado, se le da al botón de siguiente y nos aparecen los resultados. Estos resultados nos indican la velocidad del tratamiento, la presión de trabajo del pulverizador, el tipo y el caudal de cada boquilla. Hay que fijarse en que la boquilla está indicada por su código ISO. A partir de aquí debemos seleccionar la boquilla del fabricante, con este código, que más nos convenga y finalmente medir el caudal de todas las boquillas para verificar que el pulverizador está bien calibrado. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del programa LIFE.